Hola y gracias por acompañarnos en esta noche especial, noche buena, noche en la que celebramos con nuestros seres queridos. Y quisiera compartir contigo una lectura bíblica, un mensaje que lo encontramos en el libro de Lucas 2, versículo 10 y versículo 11. El mensaje de esta noche que me gustaría compartir contigo se titula Buenas Nuevas. Dice la palabra del Señor, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Cristo es un acontecimiento grande, un acontecimiento que llevó a unos anunciadores especiales que repartieran esta gran noticia, esta buena noticia. Para nosotros nos es de mayor gusto, para los que creemos en Cristo Jesús, el poder celebrar su nacimiento, el poder celebrar que Él nos ha dado salvación. Cuando recibimos una noticia buena, nos llena de mucha alegría. Si eres papá o eres mamá, cuando recibiste esa noticia de que te ibas a convertir en mamá o papá, fue algo grande para ti, fue algo que cambia tu vida y no fue la excepción para las personas que se dieron cuenta de que Cristo iba a nacer. Para María le cambió su vida, para José cambió su vida y su perspectiva de cómo miraba las cosas, y para los pastores eh, a los que acabamos de leer en este momento, fue algo que cambió su manera de ver las cosas, porque vieron que un ángel pudo venir hacia ellos y anunciarles en, en la humildad en la que se encontraban estas buenas noticias. El nacimiento en Belén, ¿cuánto tiempo habían esperado? Desde la humanidad había esperado este momento. Muchas personas en el Antiguo Testamento habían muerto sin haber visto con sus propios ojos el cumplimiento de las profecías acerca de Cristo. Desde el Edén, cuando encontramos la primera profecía mesiánica, podemos ver que ya se estaba esperando en la redención de la humanidad para que pudieran estar bien con Dios. No fue hasta esta época que estamos viendo aquí que se cumplió el tiempo. Los mensajes de los ángeles estaban ocupados, los ángeles anunciando a cada persona que iba a ser parte de este gran acontecimiento. El tributo que le rinden a Cristo por su nacimiento y el viaje a Belén, todo fue organizado, todo fue tal y como los planes de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Él arregla todo para que las cosas salgan bien. Si nosotros caminamos en la voluntad de Dios, entonces podemos llegar a cumplir esa voluntad tal cual. El nacimiento en el pesebre no era un hospital, no era donde se supone que un rey iba a nacer, o un bebé, como en nuestras épocas, ¿verdad? Se espera que un bebé nazca en un hospital. No, no fue así, sino que fue en un establo con los olores típicos, con los ruidos de los animales, con tantas cosas que nos podemos imaginar que había en un establo. Allí es donde nació nuestro Salvador. No había médico, sino que se escogió a un médico para relatar esta historia. Cabe mencionar que Lucas, el escritor de este evangelio, fue el médico de cabecera del apóstol Pablo. Él era médico, entonces es muy curioso
ver que Él es el que relata este evangelio. El anuncio de las buenas nuevas a los pastores escogió a personas comunes, personas simples, personas que no tenían tal vez un doctorado ni nada por el estilo, sino que eran personas que tenían un corazón sensible para lo que Dios estaba haciendo. El Señor sigue el mismo patrón, el Señor hace las cosas de un estilo diferente. Lo hizo con el anunciamiento a David de que él iba a ser rey. No era la persona que todos esperaban que fuera rey, sino que era un pastor, pero era un pastor de ovejas que tenía una sensibilidad para las cosas de Dios, para lo que Dios estaba haciendo. Y no solo sensibilidad, sino que disponibilidad. Estos pastores no fueron la excepción. Ellos también tenían no solo un corazón listo para recibir las buenas nuevas, sino que también una disponibilidad de ir y adorar al Señor en ese momento. Los primeros en saberlo fueron de origen humilde. Qué apropiado que el Cordero de Dios naciera en un establo. A Cristo se le conoce como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y Él es el Cordero de Dios y fue nacido en un establo. Entonces para nosotros nos cambia nuestra perspectiva cuando vemos las cosas de esa manera, cuando vemos estas buenas nuevas. Al fin del temor había terminado. En el versículo 10 nos introduce: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. Entonces el ángel le está poniendo a estos pastores, tal y como lo hizo con María cuando le anunció, tal y como lo hizo con José cuando le anunció, y los pone su corazón en paz. A las personas que le está anunciando, los está poniendo en paz, le está dando esa paz que solo Dios da, que nos llena y nos sobrepasa nuestro entendimiento. Muchas veces recibimos malas noticias, recibimos un diagnóstico médico que nos puede cambiar nuestra vida, pero es esa paz que solamente Dios da, que nos dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. El Señor siempre nos dice que nos llevará de su mano de poder. Dice su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Y le dijo lo mismo a los ángeles. Los pastores tenían temor, pero esto es más profundo que el temor. Ellos sentían tal vez en el principio un poco de miedo, de inseguridad, de no saber lo que estaba pasando, del ángel, de la persona que estaba en frente de ellos, porque el semblante de ellos era diferente al semblante de una persona regular o común. Entonces tal vez sintieron ganas de correr, de salir corriendo, pero el ángel les dice, no temas, yo estoy dándote esta noticia que te va a llenar de gran gozo. Desde Génesis, el temor es introducido desde que Adán y Eva cometen ese pecado que los quita la presencia de Dios. Podemos ver que el temor es introducido porque ellos escuchaban la voz de Dios a menudo cuando estaban en el Edén y no les producía miedo, pero fue hasta que ellos pecaron, hasta que ellos hicieron lo indebido delante de los ojos de Dios, que se introdujo el miedo. Entonces ahora ellos escuchaban la voz de Dios y les producía miedo. Quiero que nos preguntemos en esta noche, ¿qué es lo que tal vez nos ha apartado de escuchar la voz de Dios? De tal vez de escudriñar su palabra, de estudiar su palabra, de abrir la Biblia. Tal vez es algo que nos ha producido miedo de decir,
Señor, no puedo yo leer tu palabra porque no estoy bien contigo. Señor, no puedo tal vez orar o hablar contigo como lo hacía en el pasado, o tal vez escuchar tu voz porque es algo que me está separando. El Señor te dice en esta noche, no temas, no temas, yo estoy contigo, y si has hecho lo indebido, ese es el momento de pedir perdón. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor siempre nos pone en paz en nuestro corazón. Abraham mintió acerca de Sara por temor. Sabemos la historia de Abraham cuando él y su esposa Sara, que la palabra del Señor nos relata que era de hermoso semblante. Ellos llegan juntos a Egipto, y cuando llegan, él le dice a Sara, Sara, vamos a decir que somos hermanos, porque si decimos que somos marido y mujer, van a tratar de deshacerse de mí para poder estar contigo. Entonces ahí él siente el miedo de poder perder la vida, y el miedo de que se llevaran a su esposa. Entonces el Señor allí, él tenía un plan para la vida de ellos dos. No les iba a pasar nada, pero el temor de Abraham produjo que él pudiera sentir inseguridad, produjo que la mentira llegara, de que las cosas no ocurrieran como tenía que haber pasado. Jacob tenía miedo a su hermano Esaú. Entonces podemos ver que en Génesis 32 ellos están dando vueltas, por así decirlo, escondiéndose. Él no quería ver a su hermano porque a los ojos de su hermano le había robado la primogenitura. Eso no es real, porque él se la había cedido. Moisés tuvo miedo de Faraón y fue y se escondió en el desierto. El temor hizo que él se aislara. Y yo no sé cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida que el temor hace que nos aislemos, el temor hace que no podamos llegar al lugar a nuestras metas. Estamos cerrando año, y en el principio del año siempre hacemos metas de año nuevo, pero cuando llegamos al final del año, tal vez no las hemos alcanzado porque el temor nos hizo que nos aislemos, de que no la lleváramos a cabo. La falta de enfoque, la falta de poder estar enfocado en las cosas que tenemos que realizar. Israel tenía miedo de entrar a la tierra prometida. En Números 14 podemos ver cómo se envían a los espías, a los 2 espías, y 10 de ellos dicen, no podemos entrar porque somos insectos delante de las personas que están allí. 2 de ellos dan buen testimonio y dicen, sí podemos llegar y podemos contra todos ellos. Pero no, los demás fueron los que empezaron a hablar, y el temor los hizo que ellos no entraran. Jesús recorrió las áreas por las que viajó, aplacando los temores. Cada vez que él se encontraba con alguien, él le decía, no temas, yo estoy caminando contigo, yo estoy caminando en ese camino, yo te voy a dar sanidad porque es lo que necesitas. Es lo que le dice a Bartimeo, cuando Bartimeo pensaba que nunca iba a poder tener vista. El Señor se encuentra Jesús en el camino, y él puede recibir esa vista que tanto anhelaba. Su temor se fue, su temor de no poder llevar una vida plena se fue. Los 10 leprosos temieron que nunca se iban a poder unir con su familia, porque en esos tiempos debemos de recordar la época. Era que los leprosos no se podían mezclar con los ciudadanos comunes, no podían estar con sus familias, no podían pasar estas fiestas con su familia. Ellos tenían que estar aislados,
y cuando llegaban al pueblo tenían que usar una campanita que anunciaba a los demás que ahí venía un leproso. Entonces era una vida muy triste, muy sola la que ellos vivían, pero era algo que les producía temor. El solo hecho de acercarse, ellos tenían que gritar, no soy limpio, no soy limpio, apártense de mí. Imagínense la inseguridad, pero el Señor tuvo compasión de estos leprosos y los limpió. Cristo tiene el poder de limpiarte. Cristo tiene el poder de quitar ese temor de tu camino, porque cuando Cristo está pasando por ese camino, Él está limpiando, Él está haciendo milagros. Una mujer que llevaba 12 años con un problema, con flujo de sangre, nos dice la palabra de Dios, y es el último relato que voy a hacer. Esta mujer llevaba años, dice la palabra del Señor, que había invertido en médicos y nada la sanaba. Entonces ella dejó atrás su temor, dijo, mi temor se queda en mi casa, yo voy a llegar donde Jesús de Nazaret está pasando, porque dicen que resucita muertos, porque dicen que sana, que limpia leprosos, entonces yo necesito estar donde Él está. Y ella mira la multitud que está allí arriba de Jesús y dice, yo necesito entrar y no necesito solo ir a donde Él está nada más, sino que necesito tocar su manto. Conocemos la historia, ella va, toca el manto del Señor, poder sale del Señor y ella puede ser sana en ese momento. A veces necesitamos hacer una acción, necesitamos llevar a cabo, dejar nuestro temor en casa y llevar a cabo lo que el Señor tiene para nosotros, porque Cristo está allí. No sé cómo lo puedes introducir a tu vida. Tal vez es el hecho de recibir a Cristo en tu corazón en este momento. O tal vez es poder reintegrarte a una familia de Dios, reintegrarte a las cosas de Dios, caminar con Jesús, servir a Jesús. Eso puede ser el dejar nuestro miedo y dejar que Cristo haga la obra en nosotros. Tenemos varios temores en Navidad. La salud es una época fría, una época que nos puede producir muchas enfermedades. Tal vez ese es nuestro temor, un temor financiero porque hemos gastado tal vez demasiado. Tal vez la familia, el no poder estar todos unidos, tal vez si te encuentras en otro estado, fuera de tu familia o en otro país, esa nostalgia que puedes tener, o solo la vida, ¿verdad? Solo lo que escuchas que está pasando. La fe es lo opuesto al temor. Somos salvados por fe, dice la palabra del Señor, y guardados por fe. El Señor nos guarda en el hueco de su mano, dice la palabra del Señor. El nacimiento al gozo, dice en Lucas, que leímos en el principio, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que va a ser para todos, que la salvación es para todos, para los que creen en Cristo. Todos necesitamos salvación. Dice el libro de Romanos que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo murió por nosotros y está aquí para darte un regalo, ese regalo de Navidad, para darte esas buenas noticias que te producirán gozo en este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta Navidad, por este nacimiento, por estas buenas noticias de gran gozo. Señor, las recibimos en nuestro corazón. Recibimos lo que tú tienes para nosotros. Señor,
Te pido que tú puedas, Señor, habitar en nuestro corazón y puedas hacer la obra completa en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias por tu nacimiento, por tu muerte y resurrección y porque estás sentado a la diestra de Dios Padre, como dice tu palabra. Amén y amén. Dios te bendiga y feliz Navidad.